Ministerio Público respecto de los acusados Cecilia Urbina Pinto y Jorge Cáceres Oces por los siguientes hechos. Hecho número 1. Desde el año 2018 se tramitó en el Juzgado de Garantía de Coyhaique una investigación por el delito de tráfico de drogas, a la cual se le asignó el rol único de causa 18-010-59861-K y rol interno del Tribunal 419-2019. En enero de 2021, dicha investigación era reservada y preliminar respecto de varios blancos investigativos, entre ellos el imputado señor Jorge Alberto Cáceres Vázquez, respecto del cual se solicitó la medida intrusiva de interceptación telefónica. En una fecha indeterminada, antes del 3 de febrero de 2021, la jueza titular del Juzgado de Garantía de Coyhaique, señora Cecilia Eliana Urbina Pinto, informó, difundió y divulgó a su cónyuge, Jorge Jesús Cáceres Oces, la existencia de la causa rol interno del Tribunal 419-2019, enterándose de la investigación amparada por el secreto, seguido por el delito de tráfico de drogas, conociendo Jorge Jesús Cáceres Oces, a lo menos, del hecho de estarse realizando esta investigación. Aprovechándose de dicha revelación, en una fecha no determinada, pero después del 27 de enero de 2021 y antes del 3 de febrero del mismo año, el señor Jorge Jesús Cáceres Oces informó, difundió y divulgó a su hijo Jorge la existencia de una investigación en su contra por el delito de tráfico de drogas y le indicó que el teléfono que estaba utilizando era objeto de interceptación. Esta revelación de información permitió que Jorge Alberto Cáceres Vázquez, el día 3 de febrero de 2021, desechara el teléfono objeto de la interceptación. Jorge Alberto Cáceres Vázquez es hijo de Jorge Jesús Cáceres Oces, quien es cónyuge de la juez titular del Juzgado de Garantía de Coyhaique, doña Cecilia Eliana Urbina Pinto. Hecho 2. Con fecha 12 de julio de 2021, la jueza titular del Juzgado de Garantía de Coyhaique, señora Cecilia Eliana Urbina Pinto, se comunicó con el abogado señor Mauricio Martínez Peralta, a quien le informó, difundió y divulgó la existencia de la causa de dicho juzgado, rol interno del Tribunal 419-2019, indicándole que actualmente se utiliza para investigar a otras personas, revelando con ello la existencia del hecho de estarse realizando una investigación por el delito de tráfico de drogas, causa que es de carácter preliminar, reservada y amparada por el secreto. Hecho 3. Con fecha 28 de enero de 2020, la jueza titular del Juzgado de Garantía de Coyhaique, señora Cecilia Eliana Urbina Pinto, en ejercicio de sus funciones, en investigación rol único de causas 20.00.06.16.57-6, dictó sentencia condenatoria en procedimiento monitorio en contra de Sebastián Ernesto Cáceres Vázquez, quien es hijo de su cónyuge, Jorge Jesús Cáceres Oces. Con fecha 6 de agosto del año 2020, en esta misma causa, resolvió de oficio la prescripción de la pena. Sí, la señora Cecilia Eliana Urbina Pinto falló en causa criminal, pese a que le era conocida la manifiesta implicancia que la inhabilitaba, información que no dio a conocer previamente a las partes. Hecho 4. Con fecha 22 de julio de 2020, la jueza titular del Juzgado de Garantía de Coyhaique, señora Cecilia Eliana Urbina Pinto, en ejercicio de sus funciones, en investigación rol único de causas 20.00.474.272-K, dictó sentencia condenatoria en procedimiento monitorio en contra de Matías Jesús Cáceres Vázquez, quien es hijo de su cónyuge, Jorge Jesús Cáceres Oces. De esta manera falló en causa criminal, pese a que le era conocida la manifiesta implicancia que le inhabilitaba, información que no dio a conocer previamente a las partes. Califica jurídicamente el Ministerio Público los hechos del siguiente modo. El hecho número 1, como un delito consumado de revelación de secreto, atribuyendo participación a los acusados como autores y ejecutores. El hecho número 2, un delito consumado de revelación de secreto, también de la ley 20.000, atribuyendo calidad en calidad de autora ejecutora a doña Cecilia Urbina Pinto. En el hecho número 3, califica jurídicamente como dos delitos de prevaricación, siendo atribuida la calidad de autora ejecutora a doña Cecilia Urbina Pinto. Y en el hecho número 4, un delito consumado de prevaricación, respecto de la misma acusada y en el mismo grado de participación. A ambos acusados los beneficiaría la minorante del 11 número 6 del Código Penal, perjudicando a la acusada Urbina Pinto la agravante del artículo 12 número 18. En razón a estas
A estos hechos y a estas normas solicita para cada uno de los delitos, respecto de doña Cecilia Urbina, 5 años de presidio menor en su grado máximo, más las accesorias legales y costas de la causa, por los delitos reiterados de revelación de secreto de la ley 20.000. Y 3 años de presidio menor en su grado medio, inhabilitación absoluta temporal para cargos de oficios públicos en su grado medio, accesorias generales que procedan y costas de la causa, por los delitos reiterados de prevaricación. Además del comiso de un iPad marca Apple y un teléfono marca Samsung A51 respecto del acusado Jorge Cáceres Oces, la pena de 3 años de presidio en su grado medio, accesorias generales y comiso, un computador notebook Lenovo, 2 celulares marca Samsung A10 y A51 y las costas de la causa. Además, el Consejo de Defensa del Estado interpuso solo respecto de la acusada Cecilia Urbina Pinto acusación respecto de los siguientes 4 hechos. Hecho número 1. Desde el año 2018 se tramitó en el Juzgado de Garantía de Coyhaique una investigación por el delito de tráfico de drogas, a la cual se asignó rúbrico de causa 18-010-598-61-K y RIS 419-2019. En enero de 2021, dicha investigación es reservada y preliminar respecto de varios imputados, entre ellos Jorge Alberto Cáceres Vázquez, respecto del cual se solicitó la medida inclusiva de interceptación telefónica. En una fecha indeterminada antes del 3 de febrero de 2021, la jueza titular del Juzgado de Garantía de Coyhaique puso en conocimiento de su cónyuge, Jorge Cáceres Oce, la existencia de la causa RIS 419-2019, enterándose a este al menos del hecho de estarse sustanciando una investigación por el delito de tráfico de drogas, la que se encuentra amparada por el secreto establecido en la ley 20.000. Aprovechándose de dicha revelación, en una fecha no determinada, pero después del 27 de enero y antes del 3 de febrero del mismo año, el imputado Jorge Cáceres Oces informó a su hijo Jorge Cáceres Vázquez la existencia de una investigación en su contra por el delito de tráfico de drogas y le indicó que el teléfono que estaba utilizando era objeto de interceptación. Esta revelación de información permitió que Jorge Cáceres Vázquez el día 3 de febrero desechara el teléfono objeto de la interceptación. Cabe hacer presente que Jorge Alberto Cáceres Vázquez es hijo de Jorge Jesús Cáceres Oces, quien a su vez es cónyuge de la jueza titular, juzgado de Garantía de Coyhaique y acusada en esta investigación, Cecilia Urbina Pinto. Hecho número 2. Constitutivo dice del delito de violación de secreto del artículo 38 de la ley 20.000. Con fecha 12 de julio de 2021, la jueza titular del juzgado de Garantía de Coyhaique, señora Cecilia Urbina Pinto, se comunicó con el abogado Mauricio Martínez Peralta, a quien le informó la existencia de la causa RIT 419-2019 por Garantía de Coyhaique, indicándole que en ella se investigaba a otras personas, revelando con ello la existencia y el hecho de estarse realizando una investigación por el delito de tráfico de drogas, causa que es de carácter preliminar, reservada y amparada por el secreto. Hecho número 3. Constitutivo del delito de prevaricación del número 7 del artículo 224 del Código Penal. Con fecha 28 de enero de 2020, la jueza titular del Juzgado de Garantía de Coyhaique, doña Cecilia Urbina Pinto, en ejercicio de sus funciones en investigación rúbrico de causas 20.0006-1657-6, dictó sentencia condenatoria en procedimiento monitorio en contra de Sebastián Ernesto Cáceres Vázquez, quien es hijo de su cónyuge don Jorge Jesús Cáceres Oz. Con fecha 6 de agosto de 2020, la misma causa antes señalada resolvió de oficio la prescripción de la pena. Así, la acusada Cecilia Eliana Urbina Pinto falló en causa criminal, pese a que le era conocida la manifiesta implicancia que la inhabilitaba, información que no dio a conocer previamente a los intervinientes. Hecho número 4, constitutivo delito de prevaricación, número 7 del artículo 224 del Código Penal. Con fecha 22 de julio de 2020, la jueza titular del Juzgado de Garantía de Coyhaique, doña Cecilia Eliana Urbina Pinto, en ejercicio de sus funciones en la investigación rúbrico de causas 20.00474272-K, dictó sentencia condenatoria en procedimiento monitorio en contra de Matías Jesús Cáceres Vázquez, quien es hijo de su cónyuge Jorge Jesús Cáceres Sosa. De esta manera falló en causa criminal, pese a que le era conocida la manifiesta implicancia que le inhabilitaba, información que no dio a conocer previamente a las partes. Califica jurídicamente estos hechos el Ministerio Público, en particular hecho número 1 y 2, como constitutivos de delitos consumados y reiterados de revelación de secreto del artículo 38 de la Ley 20.000, atribuyéndole participación al acusado en calidad de autor ejecutor. Los hechos 3 y 4 configurarían a su juicio los delitos consumados y reiterados de prevaricación del artículo 224, número 7 del Código Penal, atribuyendo la misma calidad a la acusada. Hace presente la concurrencia respecto de ella en las mismas minorantes y agravantes de responsabilidad penal señaladas en la acusación fiscal y solicita
las siguientes penas: 5 años de prisión en su grado máximo, accesorias generales y costas de la causa, como autora de los delitos reiterados de revelación de secreto, 3 años de presidio menor en su grado medio y la inhabilitación absoluta temporal para cargos de oficios públicos en su grado máximo, accesorias legales que procedan, como autora de los delitos reiterados de prevaricación ya señalados, y el comiso de un iPad marca Apple, un teléfono celular marca Samsung A51, más el pago de las costas de la causa. Leídas entonces las acusaciones, se hace presente y se advierte a ambos acusados que deberán estar atentos al desarrollo de todo lo que se realiza durante la audiencia y que tienen el derecho a comunicarse con sus respectivos defensores sin que ello perturbe el orden y la fluidez de la audiencia. Comenzamos entonces ahora con los alegatos de apertura. Para ello, ¿cuánto tiempo requerirá los intervinientes? ¿Ministerio Público primero? Alrededor de 7 minutos, magistrado. ¿Consejo de defensa? Mismo tiempo, señoría. ¿Defensa privada? Señoría, considerando que esta defensa privada tiene que hacerse cargo de 2 acusaciones distintas por 4 delitos, requerimos al menos de 30 minutos para nuestro alegato de apertura. Muchas gracias. ¿La defensa pública? No más de 5 minutos, magistrado. Bien. Haciendo presente lo dispuesto en el artículo 292 del Código Procesal Penal, en el sentido de que el inciso segundo permite al juez presidente del Tribunal de Justicia de lo Penal, o de la Sala en este caso, limitar el tiempo de uso de la palabra, fijando límites igualitarios para todas ellas, y considerando que, por una parte y parcialmente, se entiende justificada la solicitud de la defensa privada, más no por el excesivo tiempo que se ha solicitado de 30 minutos, se accede a lo requerido para cada uno de los intervinientes, vale el Ministerio Público, querellante y defensa pública por el tiempo requerido, y se limita el desarrollo del alegato de apertura respecto de la defensa privada a 15 minutos, considerando estas 2 acusaciones a las cuales debe hacerse cargo. Tiene la palabra entonces el Ministerio Público para que dé inicio a sus alegaciones. Gracias, su señoría. A esta altura del procedimiento, y conforme a las alegaciones que se han dado con la defensa en este último tiempo, ya no se discute mayormente que efectivamente se produjo una filtración de información desde la casa de la magistrado Urbina Pinto y Jorge Cáceres Voces, conociendo Cáceres Vázquez alias Matanga, que estaba haciendo una telefónica, pudiendo así continuar con sus acciones de tráfico en la ciudad de Coyhaique. Probablemente este reconocimiento por parte de las defensas continuará durante el transcurso de este juicio oral. Lo importante será entonces centrarnos en que el origen de dicha información fue precisamente la magistrado Cecilia Urbina Pinto, puesto que fue ella quien le entregó la información a Jorge Cáceres Voces, y este a su vez a su hijo. Durante el juicio, ustedes observarán un cúmulo de antecedentes que los llevarán a la conclusión inequívoca que la magistrada Urbina Pinto participó entregándole a Jorge Cáceres Voces a lo menos el RIT 419-2019. Para arribar a esta conclusión, los invito respetuosamente a tener especial atención en las declaraciones de los funcionarios policiales, especialmente Gonzalo Lavados y Mauro Pérez, quienes participaron en las diligencias investigativas más importantes. Hay que tener especial atención en las características de esta causa 419-2019, que es nuestro sitio del suceso. Es una causa preliminar, reservada y revestida de medidas de seguridad que hacían difícil y engorroso su acceso. Los invito, su señoría, a prestar atención en las escuchas telefónicas que se expondrán respecto del entorno cercano de la magistrada Cecilia Urbina. Conversaciones que dan cuenta de que es a través de ella que se generan las referidas filtraciones.
les pido a esta distinguida sala la mayor atención en la conversación del 15 de febrero sostenida entre Cristina Carrasco, pareja de Jorge Cáceres Vázquez, Matanga, y un proveedor de drogas, donde ya se da cuenta del origen de la información. Lo mismo respecto de las conversaciones sostenidas una vez que ha sido detenida la banda, cuando Jorge Cáceres Oces y Cristina Carrasco Pifó hablan en el mismo sentido. El origen de la información, que es la magistrada Cecilia Urbina Pinto, se confirma con las declaraciones prestadas por dos miembros de la banda de Jorge Cáceres Vázquez. Otro elemento relevante son las conversaciones sostenidas por la propia magistrada Cecilia Urbina Pinto el día 12 de julio, con su círculo cercano y de confianza, donde queda en evidencia el seguimiento constante que ha hecho de la causa 419-2019, evidenciando además su preocupación por ser descubierta. Por otra parte, las características personales de don Jorge Cáceres Oces, quien posee escasos conocimientos informáticos y vagos conocimientos jurídicos, nos darán luces de que resultaba imposible de que actuara autónomamente. Con mayor razón, si tenemos a la vista las características del sistema informático del Poder Judicial, que, como explicarán los testigos, es de muy difícil utilización. Todo lo anterior se verá refrendado en que el único contacto de Jorge Cáceres Oces con alguien del tribunal es su mujer, la magistrada Cecilia Urbina Pinto. Corrobora su participación la conducta constante de la magistrada Cecilia Urbina Pinto de compromiso por el núcleo familiar de su marido, el que la lleva incluso a interceder en favor de los imputados, llegando al punto de dictar sentencia en más de una oportunidad no debiendo hacerlo, tal como la prueba documental probará, incurriendo en dos hechos constitutivos de prevaricación. En suma, al finalizar este juicio, el cúmulo de antecedentes vertidos llevarán a concluir necesariamente que la magistrada Cecilia Urbina Pinto entregó información reservada de la causa 419-2019 a su marido Jorge Cáceres Oces, y este a su vez traspasó dicha información a su hijo Jorge Cáceres Vázquez Matanga, siendo ambos autores del delito del artículo 38 de la ley 20.000, dándose por probado además la comisión de otro delito del artículo 38 por parte de la magistrada Urbina Pinto, además de dos delitos de prevaricación. Es todo, su señoría. Muchas gracias, fiscal. Don Alejandro. Gracias, señoría. Señores del tribunal, hola, jueces del Tribunal Oral en lo Penal. El Consejo de Defensa del Estado ha deducido a acusación particular en contra de la acusada, doña Cecilia Urbina Pinto, atribuyéndole participación en dos delitos, en cuatro hechos que configuran dos delitos, los delitos de violación de secreto descrito en el artículo 38 de la ley 20.000 y en el delito de prevaricación previsto en el artículo 224, número 7 del Código Penal. Este juicio, señoría, no va a versar sobre las condiciones de la magistrado anteriores a la comisión de los hechos, sino que precisamente de las actuaciones en las que ella interviene directamente y que a juicio de este Consejo de Defensa del Estado configura los delitos que ya se ha señalado. El artículo 38 de la ley 20.000, señorías, sanciona a
a la persona que informa, difunda o divulgue información relativa a una investigación amparada por secreto, como es aquella que estaba contenida bajo el RIT 419 del año 2019. Incluso la norma o el tipo penal sanciona al hecho de informar que se está realizando una investigación penal en base a esta norma de la ley 20.000. Lo que se va a acreditar, señoría, de acuerdo con la prueba que se va a rendir, es que don Jorge Cáceres Oces informa de la existencia de esta investigación a su hijo, don Jorge Cáceres Vázquez. Y producto de esa información es que este desecha un teléfono que estaba siendo intervenido por la Policía de Investigaciones, tal como lo ha relatado vuestra señoría en la lectura de las acusaciones del Ministerio Público del Consejo de Defensa del Estado. También se acreditará, señoría, de que no es tan fácil para un simple usuario del sistema poder ingresar a revisar una causa, más aún si esta es una causa que está reservada. Ningún usuario común, ni siquiera los abogados que no estén interviniendo en la misma, podían eventualmente ingresar a ella. Y don Jorge Cáceres Oces ingresó. Ingresó, señoría, precisamente por la información que le transmite la acusada doña Cecilia Urbina Pinto. No hay otra forma de que el acusado Cáceres Oces pudiera haber ingresado a la misma, haber tomado noticia o conocimiento de una investigación que afectaba a su hijo. Además, señoría, dentro de toda esta conducta que despliega la acusada Cecilia Urbina Pinto, se encuentran la existencia de dos hechos que configuran, a juicio del Consejo de Defensa del Estado, el delito de prevaricación previsto en el artículo 224, número 7. El hecho, señoría, se encontrará, y ustedes podrán observar, claramente acreditado en base a la prueba documental que se va a rendir por parte de los acusadores, tanto el Ministerio Público como Consejo de Defensa del Estado. En este sentido, señoría, el problema que puede plantearse, más allá de un problema fáctico, es un problema de derecho, que a juicio de esta parte acusadora particular, se encuentra desde el punto de vista doctrinario, por lo menos en la doctrina chilena, absolutamente salvo. Y que dice relación precisamente con qué es lo que debemos entender por implicancia. Así, el profesor Alfredo Echeverry, en su texto sobre derecho penal, parte especial, tomo 4, tercera edición, página 219, señala que la expresión implicancia debe entenderse en sentido amplio y comprender también las causales de recusación. De otro modo, la expresión, abre comillas, sin haberla hecho saber previamente a las partes, cierre comillas, no tendría razón de ser, ya que las implicancias deben ser declaradas de oficio por los jueces y son irrenunciables. En cambio, la recusación solo puede entablarse por la parte perjudicada y esta no podrá hacerla valer si el juez no la da a conocer, no da a conocer la causal en cuestión. Por la expresión manifiesta implicancia, pretende la ley excluir ciertas causales de implicancia o recusación que no son objetivamente apreciables o que no pueden presentarse, o que pueden presentarse con mayor o menor intensidad. Y en el mismo sentido, se pronuncia el profesor Mario Garrido Montt en su texto sobre derecho penal, parte especial, tomo 3, página 489, y los profesores Luis Rodríguez Collao y María Magdalena Osandón Huidón en su texto sobre delitos contra la función pública, año 2021, página 241 y siguiente. Por lo tanto, señoría,
Este Consejo de Defensa del Estado estima, está convencido que en los hechos que han sido relatados y que serán acreditados en el transcurso de este juicio permitirán, más allá de toda duda razonable, estimar que los elementos de los tipos penales imputados a doña Cecilia Urbina Pinto se encontrarán acreditados y por lo tanto el tribunal no tendrá otra alternativa que decidir por la condenatoria en contra del acusado. Todo cuanto puedo señalar, señora presidenta. Gracias, don Alejandro. Se concede la palabra a la defensa privada de doña Cecilia Urbina para que haga uso de sus 15 minutos. Muchísimas gracias, señora presidenta. Como cuestión preliminar, su señoría, esta defensa quiere dejar completamente sentado desde este primer momento que la magistrada doña Cecilia Urbina Pinto es completamente inocente de los hechos que se le imputan y que en ese sentido no hay desde nuestra perspectiva concesión alguna respecto de culpabilidad. No existe en ninguno de los cargos, en ninguno de los 4 cargos, delito alguno por el cual pueda ser responsable. Y si ha de existir responsabilidad de una naturaleza distinta, por ejemplo, administrativa, debería revisarse en esa sede como ha ocurrido por lo demás. Es igualmente necesario, y debo decir que también un poco doloroso para esta parte, decir que esta causa está atravesada lamentablemente por un altísimo nivel de hipocresía y de tosudez, y nos vamos a hacer responsables de estas palabras. Muchas de las situaciones que se tratarán y que van a ser presentadas como conductas criminales, como conductas delictuales por los acusadores, no son sino cuestiones que ocurren, que se dan para bien o para mal en la práctica de los operadores del sistema de justicia penal día a día. Por razones que ignoramos, se tratará de dar apariencia de delito a situaciones que no son delito y que son lisa y llanamente atípicas, desde lo penal, desde lo dogmático, desde lo normativo. Sostiene la defensa durante el juicio, señoría, que ninguno de estos 4 hechos por los cuales la magistrada Urbina está siendo traída a esta instancia tiene mérito para sostener una sentencia condenatoria. Ninguno de ellos. Y el argumento para señalar aquello no es un argumento que se agota únicamente en lo fáctico, desde luego que se agota que lo fáctico también concurre y así lo probaremos, sino que además no son delitos, ya no solo porque no hayan ocurrido, sino porque en parte importante de ellos aún debe haber ocurrido, no tendrían esa condición por carencias de tipicidad, por carencias de culpabilidad o aún por carencias de punibilidad. Es bueno, señoría, que se traten las materias penales en un juicio de esta naturaleza a la altura que merece un juicio penal y con los estándares que requiere un juicio penal, no con otros. Me referiré a ambos delitos, a ambas acusaciones por separado en este alegato, tratando de darle algún orden que pudiere permitirme explicarme mejor respecto de aquello que estoy aseverando. Y comenzaré, su señoría, respecto de los delitos de prevaricación, de los supuestos delitos de prevaricación asignados en la acusación fiscal y particular con los numerales 3 y 4. Doña Cecilia Urbina Pinto sí dictó 2 sentencias en las causas 2061-657-6 y en las causas 247, 42, 72-K. Ambas sentencias dictadas durante el transcurso del año 2020, ambas sentencias dictadas en el contexto de un procedimiento de naturaleza monitorio, y efectivamente en ambas causas aparecían como imputados, entre otras personas, hijos de su cónyuge, haciendo presente que el matrimonio de la señora Cecilia Urbina Pinto data del año 2017, del mes de octubre del año 2017. Sin embargo, señoría, durante el juicio se establecerá que los hechos que se imputan como delitos dolosos en realidad constituyen actuaciones procesales derivadas de un proceso de trabajo creado, reconocido y aceptado por el Poder Judicial, por la Corporación Administrativa del Poder Judicial y por todos quienes somos operadores del sistema. Señoría, en la especie, estas actuaciones procesales son deficitarias desde el punto de vista delictivo y desde el punto de vista de la imputación que se quiere hacer.
en principio, tienen serios problemas de atipicidad. El primer problema de atipicidad que tiene la imputación por delitos de prevaricación, su señoría, radica en cuestiones de tipicidad subjetiva. La firma por parte de un juez en un pronunciamiento de un procedimiento monitorio, su señoría, y este tribunal lo sabe, entra, para bien o para mal, en aquello que nosotros referimos generalmente como mera tramitación, como actuaciones de mero trámite. Efectivamente, se trata de una resolución en el ámbito de las faltas penales, en que se impone una multa y en que además está reservado para el imputado el ejercicio de su derecho del artículo 392 del Código Procesal Penal para pedir y exigir la realización de un juicio simplificado. ¿Esta, señoría, es la mejor forma de proceder? Probablemente no, pero es la forma real en que se procede en los tribunales de la República. Sabemos, señoría, que en los juzgados de garantía del país y también en el juzgado de garantía de Coyhaique, funcionarios de apoyo debidamente capacitados redactan no una, no dos, sino que un promedio de 100 resoluciones diarias que son subidas a un sistema para la firma de los jueces. Eso es un hecho, y es un hecho innegable por cualquiera de los que estamos aquí, los conocemos y formamos parte de ese proceso. Aquello que obedece a la necesidad real y cierta de dar dinamismo, eficiencia al sistema de administración de justicia. Supóngase, señoría, por ejemplo, el escenario que enfrentan los magistrados de las jurisdicciones de las Cortes de Santiago, de San Miguel, de Valparaíso, de Concepción. O vamos a suponer que los miles de resoluciones que se firman a diario y los cientos de sentencias de procedimiento monetario son analizadas, revisadas, redactadas y firmadas por dichos jueces. No es así. Insisto, ¿es esto lo ideal? ¿Es lo que quisiéramos? ¿Es lo que buscamos? Probablemente no, y para la señora Cecilia Urbina tampoco. Pero es la realidad que enfrentamos. Lo cierto, señoría, es que ya desde una lógica de tipicidad subjetiva este delito es inexistente por una razón bastante concreta. Y es que cuando se firman esas sentencias, que son redactadas de acuerdo a formatos tipos preestablecidos, elaborados con un sistema informático diseñado para eso, son firmadas de manera masiva con un sistema informático diseñado para eso. Nadie podría decir lo contrario. O uno debería entonces cuestionar, ¿y por qué existe un botón que me permite firmar 100 resoluciones en un instante? Y por eso digo que este caso también está atravesado por una cuota importante de hipocresía. Y lo digo también porque esta es exactamente la misma forma de operar del Ministerio Público. Supondrá el tribunal erróneamente que los fiscales redactan sus escritos a diario. Eso no es así. Los firman, mas no los redactan, salvo excepciones. Y lo digo desde el conocimiento práctico de trabajar 17 años en esa institución. A lo anterior, señoría, y todavía en el ámbito de la falta de tipicidad subjetivo, invito al tribunal a detenerse en un elemento que parece ser una cuestión sin importancia para los acusadores. Cecilia Urbina Pinto falla condenando a ambos imputados. Y falla condenando a ambos imputados por los delitos que se le pide que se condene a ambos imputados. Entonces, señoría, a las penas que se le pide respecto de ambos delitos, pensemos lo siguiente desde la lógica ya no jurídica, sino que desde el mero sentido común. Estamos en presencia de una jueza que de manera arbitraria, soterrada, escondida, decide vulnerar la ley y prevaricar para condenar a las personas que se supone, según la tesis del Ministerio Público, quiere beneficiar y quiere proteger. No está de más recordar, señoría, al ente acusador, que estamos en presencia de un delito que exige dolo directo y que no cabe en hipótesis distintas en materia de culpabilidad. Así las cosas, señoría, pareciera ser que la tipicidad subjetiva, la existencia y necesidad de dolo en el actuar de la acusada adolece de graves carencias. Desde luego no existió por lo mismo ninguna ganancia respecto de los imputados condenados a aquello que el Ministerio Público pidió que fueran condenados. En la misma línea, señoría, convendrá tener presente
igualmente, el déficit de tipicidad objetiva que también tiene esta acusación. La trata de defender el Consejo de Defensa del Estado, el Ministerio Público no hace siquiera el intento. ¿No llama acaso la atención de estos jueces que la acusación fiscal y por añadidura el auto de apertura simplemente no dicen cuál es la causal de implicancia? Es decir, lo que se pretende y se pide a este tribunal es que se señale que estamos en presencia de un delito del 224 número 7, que se configura a partir de la implicancia manifiesta. Manifiesta, esta es una implicancia con un apellido que la resalta, manifiesta. Y el ente acusador simplemente no nos dice cuál es la causal de implicancia. ¿Y por qué no lo dice, señoría? Les sorprendería saber que llevamos un año pidiéndolo que nos lo digan, en todo tipo de instancias, en todo tipo de tribunales, pero no nos lo dicen. ¿Y por qué no lo dicen, señoría? Por una razón bastante simple. No hay ninguna causal de implicancia para este vínculo de parentesco. No existe. El artículo 195, si no falla mi memoria, tiene así algo así como 12 hipótesis de implicancia, y yo invito al tribunal a que encuentre aquella que se configura a partir de este vínculo de parentesco. Y es por eso, desde luego no existe, y por eso que el Consejo de Defensa del Estado intenta decirnos, ¿sabe qué? Mire, si en realidad, si bien es cierto la ley pide implicancia manifiesta, en realidad con la recusación no se alcanza, señoría. O sea, es una velada invitación a hacer algo que llaman analogía in malam partem. Es una velada invitación a violemos la ley, no pasa nada. Total, se parece, es más o menos lo mismo. Y peor aún, yo creo que el Consejo de Defensa del Estado cruza una línea difícil de sostener, porque además nos dice, la doctrina chilena está conteste. Falso, completamente falso. Y nos dice que el profesor Echeverri señala tal o cual cosa. Es cierto, el profesor Echeverri sí lo señala. Solo el profesor Echeverri, en un texto que tiene, si no falla mi memoria, algo así como 46 años. De ahí en más, nadie que se precie de ser penalista podría sostener semejante aberración jurídica. Y me tomo un minuto de mi escaso tiempo para defender a los profesores Rodríguez Collado y Osandón Guido, porque no es cierto que ellos digan lo que se dijo. Y como los tengo aquí anotaditos, los voy a citar, señoría, con su venia. No es legítimo interpretar un término técnico de modo contrario al que se contempla en el ámbito jurídico al que pertenece. Primer argumento. Por otra parte, el artículo 200 del Código Orgánico de Tribunales indica que la implicancia de los jueces debe ser declarada de oficio, pero también puede serlo a petición de parte. Segundo argumento. Tercero y final. Por último, las causales de implicancia detentan una gravedad que se condice de mucho mejor manera con la posibilidad de recurrir al derecho penal para sancionar su vulneración. Entonces, hay que tener algo de ojo y respeto cuando se hace la invocación de un autor para señalar exactamente lo contrario de lo que ese autor dice. Delitos contra la función pública, página 218. Señoría, vulnerar ese principio, vulnerar esa norma, vulnerar la interpretación, vulnera desde luego el principio indubio pro reo y socava las bases mismas del derecho penal y de cómo tiene que ser esto interpretado. Resumo entonces con este delito diciendo, primero, no hay tipicidad subjetiva, no conocía a las personas respecto de las cuales falló, primera cosa. Segunda cosa, se refuerza porque los condena a lo que le piden que los condene. Y tercera cosa, aun cuando hubiese ocurrido lo que la Fiscalía dice que ocurrió, y aun cuando existiese tipicidad subjetiva, tienen un serio e insalvable problema de tipicidad objetiva, porque esto sencillamente no es delito. Y con eso me hago cargo de los números 3 y 4. Voy rápidamente, señoría, a el delito de violación de secreto. Voy a ir rápidamente a los numerales 1 y 2 en cuestiones de hecho y que me parece que son necesarias destacar. Respecto, señoría, al hecho número 2, se dice que el día 12 de julio del año 2001, la magistrada Urbina tiene una conversación telefónica con el abogado defensor público, don Mauricio Martínez Peralta, a quien le revela la existencia de la causa RIT 419-2019. ¿Existe esa conversación? Sí, existe esa conversación. ¿Se habla en esa conversación de la causa 419-2019? Sí, se habla de esa causa. ¿Cuál es el matiz, señoría? El matiz es
que el señor Mauricio Martínez Peralta conocía la causa 419-2019. ¿Y por qué la conocía? Por una razón absolutamente comprobable. La causa 419-2019, meses antes de esta conversación, había dado origen a una causa llamada 1075-2021. Y el señor Martínez Peralta, en esa causa, es abogado defensor público. Ojo, 4 meses antes de la conversación telefónica. ¿Y sabe qué, señoría? Lo que llamamos los abogados que somos más viejos, la autocabeza de proceso. Es decir, la primera resolución que está en una investigación en la usanza de los antiguos jueces del crimen, ¿sabe qué es? Una resolución de la señoría fiscal diciendo que abre esta causa 1075 desde la causa 419-2019, para luego detener a muchas personas y fundar en esa audiencia de control de detención todas las solicitudes de cautelares con argumentos fundados en la causa 419-2019. Entonces, señoría, ¿sabe qué? La causa 419-2019 tenía bien poco de secreta. Era conocida por el señor Martínez, era conocida por el abogado Flores y era conocida por algo así como 10 abogados que intervinieron en esa audiencia de control de detención y que pidieron copia de su carpeta. Ahora, claro, si existe algún abogado que en 4 meses de defensa penal no pide copia de la carpeta, no participa de la audiencia y no se entera de lo que está dentro, probablemente podría ser para ese abogado una novedad. Pero lo cierto es que el señor Martínez conoció, lo cierto además es que el señor Martínez tenía derecho a conocer, y lo cierto además es que el señor Martínez tenía todas las posibilidades de conocer la causa 419. Y si se sentara hoy día a declarar que no la conoce, tendría que dar explicaciones de entonces cómo defendió su causa 1075. Respecto, señoría, del hecho número 1, la información, divulgación de la señora Urbina a su cónyuge, esto simplemente no ocurrió. No existe tal cosa. El Ministerio Público sabe lo que hace, señoría, hace una deducción. El Ministerio Público infiere, dice, mire, este señor, por lo que él nos ha dicho, compartió la información con su hijo. Y claro, no puede ser sino que su esposa se lo entregó. El problema, señoría, ¿sabe cuál es? Existen varias otras alternativas para ese conocimiento. Nosotros no sabemos cómo es ese conocimiento, cuál es, no tenemos idea. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque este matrimonio, ustedes comprenderán, se quebró el mismo día en que la señora Urbina se enteró de lo que había ocurrido, digamos. Entonces aquí, estas no son defensas conjuntas, yo no hablo con el otro colega, no sabemos cómo se enteró, pero lo que sí sabemos es que Cecilia Urbina no le entregó esa información. El problema es que el Ministerio Público, llegado a ese momento y en esta visión de túnel que ustedes van a poder apreciar en los policías, concluye que su esposa se lo entregó. Hay escuchas de todo tipo, a un montón de gente. No hay ni una sola escucha donde Cecilia Urbina esté entregando información de la causa a nadie. Y eso que ellos llaman asesoría jurídica, ¿sabe lo que es, señoría? Es un consejo de pido una audiencia de cautela de garantía porque su hijo se está muriendo en la cárcel sin atención médica, pídele al juez que vaya a verlo. Esa es la asesoría jurídica. No es una asesoría de medidas cautelares, de estrategias de defensa, no. Eso es. Y a eso llaman los acusadores asesoría jurídica. A mí me parece más bien un acto de humanidad. Y creo que es necesario señalarlo. Voy a concluir señalando, su señoría, porque no quiero abusar de su paciencia, un elemento ahora de naturaleza normativa y dogmática que es común a las dos supuestas e inexistentes revelaciones. Y es que si todo esto fuera cierto, que no lo es, si todo esto fuera cierto, el Ministerio Público igualmente tiene un problema. Porque esto en cualquier caso no sería una hipótesis de artículo 38 de la ley 20.000. Esto sería sin ninguna duda una hipótesis de encubrimiento del artículo 17, número 4 del Código Penal. ¿Qué sanciona, señoría, el artículo 17, número 4 del Código Penal? Sanciona a personas que tienen rangos de parentesco, ¿verdad? Y que con o sin conocimiento de crímenes o simples delitos suministran auxilio o noticias para que se guarden, precaven o salven. ¿Quiénes? Sus parientes. Y lo que nos dice la señorita fiscal es que se hace toda una entrega de información de parte de los dos acusados para que este señor, discúlpeme el chilenismo, zafe de la justicia. ¿Sabe qué? Eso se parece mucho a un encubrimiento del artículo 17, número 4.
Y yo sé que la señora fiscal lo sabe y el colega del Consejo de Defensa del Estado también. El problema que tienen es de distinta naturaleza, que el encubrimiento entre parientes es impune. Y ese problema no lo pueden salvar, y como no lo pueden salvar, recurren al artículo 38. Mínimas normas, mínimas, de reglas de especialidad no pueden sino conducir al artículo 17, número 4, y no al artículo 38 de la ley. El problema, su señoría, además, es que dicha norma, me refiero a la del 17 número 4, deja de claro algo que subyace en el derecho penal chileno y que pareciera ser que se olvida, pero que nos lo ha recordado el señor defensor de la otra parte de manera muy certera en su respuesta, en su contestación. Y es que pareciera ser que queda de manifiesto que el legislador vislumbró una cosa que se llama algo así como inexigibilidad de otra conducta, porque pareciera ser que respecto de ciertas personas no es exigible la misma conducta que respecto de otras. Y pareciera ser que el artículo 17, número 4 es una buena muestra de aquello. Y en esta parte, razón lleva la defensa del coimputado cuando dice, ¿sabe qué? Yo develé el secreto, yo entregué la información, yo lo hice, no tengo idea cómo, pero yo lo hice, pero en cualquier caso mi participación es impune, porque no me es exigible otra cosa. En derecho penal eso es prístino, claro. Entonces, señoría, resumo esta última parte en menos de un minuto y termino. Cecilia Urbina Pinto no reveló, no informó, no divulgó, no difundió nada de la norma que se está planteando. Nada del hecho que se está planteando. También voy a pedirle por último que llamar su atención sobre algo. Cuando se habla de la revelación del hecho número 1, estamos hablando de una fecha, según las acusaciones, que no pasa más allá del 3 de febrero del año 2021. Yo pido que pongan mucha atención en las escuchas telefónicas y en las fechas. Julio, agosto, noviembre del 2021. Es decir, el Ministerio Público no tiene forma de probar que a esa fecha se haya producido un diálogo, un conocimiento o cosa parecida. Y no lo puede probar por una razón que para esta parte, señoría, y esperemos que para el tribunal también, es evidente. Eso nunca ocurrió. Eso nunca pasó. Y esperemos también que se juzgue la labor policial y que se ponga especial atención en la labor policial y en la forma en que se ha conducido esta indagatoria, señoría, porque a esta parte no le cabe duda que esta indagatoria desde lo policial, y lo claro, desde lo policial, se ha dirigido de manera absolutamente tendenciosa. Muchas gracias, señoría. Gracias la defensa del acusado Cáceres por los 5 minutos solicitados. Muchas gracias, magistrado. Entonces, por don Jorge Cáceres José, puedo, y siguiendo lo que ya se ha mencionado, señalar que él es inocente del cargo 1 por el cual se le acusa, que es el único que le ha formulado el Ministerio Público, más no ningún otro interviniente. Lo que quiero traer a colación es, primero, ¿quién es don Jorge Cáceres José? Porque como ustedes pudieron apreciar, también en el alegato que se realiza a la Fiscalía habla de otro Jorge Cáceres. Ambos son distintos. Ambos tienen una historia distinta. Jorge Cáceres Vázquez hoy día está privado de libertad. Él es hijo de don Jorge Cáceres Oces. El juicio que estamos realizando hoy día y lo que ustedes, entiendo, tienen que dilucidar es lo que había realizado su padre, Jorge Cáceres José, que no tiene antecedentes penales, nacido el 8 de abril de 1952, quien tiene 4 hijos. El primero de ellos es Jorge Cáceres Vázquez, que está privado de libertad. Él vivió con don Jorge Cáceres José hasta aproximadamente los 23 o 24 años. Su hijo comenzó a dar luces de algunos problemas en la etapa de la adolescencia, 16 años aproximadamente, 15, 16 años. Y don Jorge Cáceres, como padre, no solo de Jorge, sino que de sus otros 3 hermanos, estaba
y hoy, al día de hoy, está muy preocupado por sus hijos, como cualquier padre por sus hijos. La diferencia es que él era el mayor, era el primer hijo en el que mayoritariamente se vio reflejado. Jorge Cáceres Vázquez comenzó a salir de su casa y a no regresar ni en el día ni en la noche. Don Jorge Cáceres Hoces, preocupado por él, en la ciudad de Coyhaique, salía no solo en el día, sino también en la noche a buscarlo. Lo encontró muchas veces. Con lo que él entendía eran amigos, pero él sabía que esos amigos no estaban en una plática normal, ni en una conversación, ni en otros pasos, sino que él sospechaba que algo estaba ocurriendo con su hijo. Al parecer, Jorge Cáceres Vázquez, para su padre, era un consumidor desde muy temprana edad, que comenzó a meterse en problemas, que don Jorge Cáceres Hoces, desde ya esa época, muchos años atrás, muy preocupado por él, sabe que tiene que ayudarlo, y no es que tenga que ayudarlo porque alguien se lo diga, porque le nace, porque es el padre de Jorge Cáceres Vázquez. No obstante que después Jorge contrae matrimonio, se va del domicilio, lo sigue apoyando, sigue preocupado por él, tiene una crisis matrimonial y pierde su primer matrimonio, y ahí está don Jorge Cáceres Hoces, porque sabe que lo más probable que detrás de eso está el consumo de droga, el consumo de sustancias respecto de su hijo. Esto sigue avanzando, sigue pasando el tiempo. Jorge Cáceres Vázquez, al parecer, ya desde mucho antes estaba metido en algunos líos, al punto que lo más probable, así lo haga saber la Fiscalía también, fue enjuiciado en algún momento por delitos de la Ley 20.000. Fue sancionado por delitos de la Ley 20.000. Hoy día, por otra segunda causa, está privado de libertad por delitos de la Ley 20.000. El hijo, Jorge Cáceres Vázquez, ha actuado en ese mundo. Don Jorge Cáceres Hoces no conoce ese mundo. Jorge Cáceres Vázquez, lo más probable que desde muy temprana edad, y así lo van a escuchar también de los funcionarios policiales, sobre todo del primero o del oficial de caso que ha nombrado la Fiscalía, él tiene como dinámica y como conducta natural y adquirida lo más probable en el tiempo por el mundo en el que se maneja y se mueve, de cambiar los teléfonos. Es algo que siempre fue haciendo y quedó abiertamente comprobado en el juicio previo a este juicio. Don Jorge Cáceres Hoces no conoce de eso. ¿De qué conoce Jorge Cáceres Hoces? Que su hijo está en problemas, que su hijo cada vez que quiere hacer algo bien, por alguna razón no le resulta, y él lo aborda, ¿para qué? Para corregirlo. Como se acaba de señalar, don Jorge Cáceres Hoces conoce a la magistrada Cecilia Urbina, 14, 15 años atrás. Contrae matrimonio hace 4 o 5 años atrás. Ellos viven juntos, viven en el mismo domicilio, viven solo los dos. ¿Qué dinámica comienza a darse? Porque efectivamente, don Jorge Cáceres no es ni ingeniero informático, ni es el que tenga la mayor destreza para acceder a ningún sistema. Lo más probable es destreza que no tenga nadie, a un sistema denominado SIAG, que a lo mejor hasta la sigla no es conocida y no lo es propia a nadie. Y a lo mejor para don Jorge Cáceres Hoces tampoco lo es. Pero cuando llega el momento de la etapa COVID, que a lo mejor todos vivimos, que todos supimos que comenzamos a trabajar en nuestros domicilios, donde no nos salíamos de aquel, donde a lo mejor a cada uno de los que estamos aquí presentes tuvimos que instalar un notebook, sostener ayuda de cada uno de sus lugares de trabajo para saber cómo funciona el notebook, cómo me conozco, cómo ingreso a este sistema, dónde está el sistema. Y quienes sí lo conocían, y en lo pertinente, a lo mejor en los tribunales, sí prestaron la cobertura y la ayuda para que cada uno de los funcionarios pudiese ingresar rápidamente. Pero don Jorge no tenía esa destreza. Don Jorge, de lo que él va viendo, de lo que autónomamente va conociendo, sin que nadie le diga nada, sin que la magistrada Cecilia Urbina ni le dé instrucciones, ni le señale cómo tiene que entrar, ni dónde entrar, porque no forma parte de su trabajo, pero sí en ese domicilio se asigna un lugar específico en una habitación que es destinada posteriormente al trabajo de la magistrada Cecilia Urbina.
que resulta de toda lógica que la conozca don Jorge Cáceres José, que sabe que hay un notebook, que sabe que se está trabajando hoy día como si fuese un tribunal, pero en su domicilio, a pasos de distancia, informáticamente cercano para él. ¿Por qué? Porque comienza a verlo, comienza a saber que hay un sistema, no sabe cuál, no sabe el nombre, no sabe la sigla, pero en algún minuto, claro, tiene acceso a documentos, ve notas, que lo más probable así nos haya ocurrido a muchos, nos hayan dejado por escrito, pinche aquí, después pinche acá, ingrese aquí y puede ver las causas, en definitiva. Esa es la forma, de manera autónoma, sin que nadie le haya dicho nada, guiado por escritos en un papel que él encuentra, es que logra ingresar o conocer una causa. Puede que no conozca el número, no conozca el RIT, pero por los datos que están anotados, logra tener conocimiento de una información que existía respecto de su hijo. ¿Qué hace don Jorge Cáceres José? Sabe que algo está pasando. Una vez más en la vida de Jorge Cáceres Vázquez. De nuevo, ¿qué es lo que está pensando don Jorge Cáceres José? Mi hijo de nuevo está metido en lío. No sé en qué lío, pero lo más probable es que sea un lío de droga. ¿Por qué? Porque conoce a su hijo, conoce la historia. Desde los 16 años que su hijo está metido en esto. Se contacta con Jorge Cáceres Vázquez. ¿Para qué? Porque quiere nuevamente abordar a su hijo y quiere apoyarlo y quiere ayudarlo. No es porque no tenga otra alternativa, es su padre. Él, por la forma de ser que tiene, se restringe a sí mismo y se enmarca en esto. Tengo mis hijos y yo ayudo a mis hijos, porque son mis hijos. Sean buenos o sean malos para el resto, es mi hijo. Se pone de acuerdo con él, se juntan en una bomba de benzina que está ubicada en la localidad de Coyhaique, una bomba al parecer llamada Petrobras. Llega efectivamente Jorge Cáceres Vázquez, está don Jorge Cáceres José en ese lugar y conversan, no por teléfono, conversan presencialmente, porque él quiere saber en qué está su hijo, quiere que su hijo, una vez más, el intento por milésima vez de que su hijo salga de donde está metido, que deje de hacer lo que está haciendo, no sabe lo que está haciendo don Jorge Cáceres José, pero lo sospecha, porque lo conoce, a lo mejor no se atreverá a decirlo, pero sospecha que está metido en algo raro, y va y recrimina a su hijo, ¿en qué estás metido ahora? ¿En qué estás haciendo? Jorge Cáceres Vázquez le contesta que no anda en nada malo, es su hijo. Jorge Cáceres Vázquez sabe en qué está metido, el que no lo sabe es el papá, pero lo sospecha, y un hijo no va y le confiesa, no papá, es que estoy metido, no, quiere verse bien frente a su padre, pero su padre, que lo conoce, sabe que no está bien, sabe que en algo malo anda. Eso es lo que hace don Jorge Cáceres Oces, actuar como un padre preocupado por su hijo, y hasta el día de hoy se mantiene en las mismas condiciones, con el mismo sentimiento de actuar como un padre, al que no le queda otro camino, que quiere a sus hijos, que da todo por sus hijos, sin ir más allá, y con esto finalizo. Viene de hace 2 o 3 días de visitar a su hijo en la cárcel. Don Jorge Cáceres José no conoce, no ha estado nunca en la cárcel, y va a visitar a su hijo porque necesita dinero. Ese es el papá que no abandona a su hijo, que está con él, que si algo le dijo es para ayudar, para enderezar a su hijo, para que salga de donde él cree que está metido. Todavía lo más probable es que no sepa bien en qué está metido su hijo, pero no deja de serlo. Esas son las actuaciones, esa ha sido la vida de don Jorge Cáceres José, hoy día ya a los 69, 70 años de vida, de nuevo sentado aquí. ¿Por quién? Por su hijo. Porque algo supo en algún minuto y va a recriminar a su hijo. Y eso es lo que la Fiscalía dice, que está revelando un secreto. Y con esto termino. Que como dijo la Fiscalía, don Jorge Cáceres no conoce de sistemas, parece, es una persona que ha estado al margen de la ley, y hoy día le dice que está revelando un secreto. ¿De qué secreto le habla? De un secreto que estaba en un sistema informático denominado SIAG, dispuesto en una causa ahí, pero si a él nadie le dijo nada, él no sabía nada, él ve información y va a hablar con su hijo. ¿Cómo le imputa una situación como esta a sabiendas de que lo único que quiere hacer don Jorge es ayudar a su hijo? Que es más, y por último, dice
un sistema difícil y engorroso su acceso. Y después a los 2 minutos dice, imposible para don Jorge Cáceres José. No lo era, si vivía con el magistrado, veía, conocía, vio notas escritas y ya sospechó que su hijo andaba metido en algo. Y eso es lo que conversa con su hijo en una única oportunidad, que es la que le acusa a la Fiscalía, entre enero 2021 y no más allá del 3 de febrero del año 2021. Finalmente, con eso, en lo que es el alegato de clausura, se harán las alegaciones jurídicas del por qué don Jorge Cáceres José no es culpable de lo que le acusa la Fiscalía. Muchas gracias, señoría. Bien. ¿Los acusados van a declarar? Señoría, la acusada, doña Cecilia Urbina Pinto, sí va a declarar. ¿Lo que Bien. contestar directamente? Magistrado, Doña Cecilia, Perdón. ¿quién está hablando? Marina Núñez, su señoría. En este sentido, solicito se haga receso para poder trasladarnos al tribunal, magistrado. ¿Cómo comienza ¿Cuánto tiempo requiere el Ministerio Público para el traslado? 15 minutos? Magistrado, mirando la hora. Ya, son las 10:44, retomamos a las 11. Entramos en receso para trasladar al Ministerio Público a Magistrada, dependencias del tribunal. Magistrada, si me permite, entonces yo necesito que me pueda habilitar algún lugar, porque entiendo que la fiscal va a usar el lugar de la Fiscalía en el que yo estoy usando en este minuto, a propósito de la autorización que nos dieron. Y aquí en la sala no hay más espacio. Entonces, si ella va a usar este lugar, o salvo que se habilite un lugar para que la Fiscalía llegue al tribunal. Se realizarán las adecuaciones en la sala de audiencia o en dependencias del tribunal por parte de la administración para permitir esa comparecencia.